Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Vamos a orar ya para comenzar. Señor, te damos muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por tu presencia, gracias por la adoración en la cual tú respaldas con tu presencia manifiesta, Señor. No tenemos que esforzarnos para estar contigo. Y por eso te agradecemos, Señor, y te pedimos que esta palabra también, que es tu palabra, tú la uses, Señor, para transformar los corazones, para tocar cada persona que está aquí y podamos ser transformados de acuerdo a lo que tú quieres hacer con nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Estaba orando yo en la presencia del Señor y el Señor me mostraba el principal pecado, ¿no es cierto?, que los hombres y también los ángeles y todo el mundo hace, ¿ya? ¿Dónde parte toda esta maldad? Y veía a Satanás, ¿no es cierto?, que el error de él fue querer ser como Dios. Ese fue su pecado, querer ser adorado como Dios, tener el poder de Dios, ser como Él, ser igual a Dios. Y eso fue lo terrible que lo apartó, porque él era un ángel importante, ¿cierto? Y eso lo perdió, y lo perdió tremendamente, porque hoy día es el enemigo de Dios, ¿ya? Y yo quiero que vayamos a Génesis, capítulo 1, vamos a recorrer de Génesis hasta Apocalipsis. Espero que alcancemos. En 2 días yo creo que estamos listos. Hoy día nos salimos de aquí. No. Ya, pero empecemos en Génesis 26. Yo quiero mostrarles algo, porque el primer mandamiento y el único mandamiento que tenía Adán y Eva era uno solo. Y lo vamos a ver acá, ¿ya? Entonces en el 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Esta es la primera vez, el Señor ya había hecho todo, y lo último que hace en el 6º día, este es el 6º día, hace al hombre. Y es por primera vez que dice, hagamos. Habla en plural, porque todas las otras las dijo así, él decía y se hacía, ¿ya? Pero este minuto hace un consenso con su Hijo, ¿no es cierto?, que ahí está, Jesucristo. Por eso dice hagamos, no está solo. Y está el Espíritu Santo y le dice, hace este consenso, este acuerdo, y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, lo hace igual a Él. O sea, nosotros somos un reflejo de Dios, ¿ya? Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, todo esto ya estaba, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, o sea, hombre y mujer, ¿ya? Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, y os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida. Toda planta verde les será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día 6º. ¿Ya? Entonces, después de esto, viene el mandamiento. Génesis 2, el 15, ¿ya? Y tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo, y aquí viene el mandamiento, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este es el único mandamiento que tenía Adán y Eva. ¿Se dan cuenta, no?
¿Habían pensado eso? Es el mandamiento que tenían que cumplir. Hagan lo que quieran, menos esto, no coman de este árbol. Por supuesto, eran hechos a imagen y semejanza de Dios, eran igual al Señor en su sabiduría, en todo, pero no sabían, no conocían el mal, porque no habían comido este árbol del bien y del mal, ¿no es cierto? Y como eran igual al Señor, eran santos igual al Señor. ¿Me están entendiendo? Esto es súper reveladora, esto no es fácil entenderlo. Uno dice, pero Génesis, no es fácil entender la verdad de lo que hay aquí, ¿ya? Por eso pongan atención a los puntos que le estoy dando, ¿ya? Entonces hay un solo mandamiento. Entonces vamos a la caída, ¿no es cierto? A la desobediencia del hombre, porque el pecado es una desobediencia. Y dice en el Génesis 3:1, ¿ya? Ahí parte. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Dios no había dicho eso. Dios había dicho que comiera de todos los árboles menos de uno. Pero ella aumenta, ¿no es cierto?, la prohibición y pone una mentira entre medio. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ahí dice, no, el Señor nos da permiso para comer del fruto, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis. Ahí ella mete también una mentira, porque nunca dijo Dios que no lo podían tocar, que no podían comer, ¿ya? Para que no muráis. También aumenta la prohibición con una mentira, para que no mueras. O sea, esto es verdad, absolutamente, menos que no lo tocara. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Y aquí está el pecado, tremendo, terrible. Entonces uno dice, oye, pero si fue un pecado nomás, ¿por qué Adán y Eva iban a morir por hacer eso? Si es un puro pecado. ¿Cuánto hemos hecho nosotros? Bueno, ¿por qué es tan grave este pecado? Porque ¿qué está diciendo? ¿Qué le dice? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Igual que Satanás, el pecado es querer ser como Dios. Y para eso hay que dejar a Dios afuera, porque si yo soy Dios, ¿para qué necesito Dios? ¿Me están entendiendo? Y eso es lo más grave que puede hacer el hombre. Y por eso este ejemplo tremendo, que no es una parada, no es un cuento, no es una historieta, es cierto. Ese es el pecado más grande, y por eso queda establecido en Génesis, el creerse Dios. ¿Ya? Cuando le dice eso, la serpiente, ¿no es cierto? Este Satanás, que está de serpiente, ¿qué hace la mujer? Y Jehová Dios hizo, perdón, me salté, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Inmediatamente la mujer comió y le dio su hombre. O sea, con eso la convenció. Y por eso, vamos al 21, saltémonos, ¿ya? Porque si no vamos a leer mucho. Saltémonos. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Ya hubo una conversación, ya sonaron, ¿ya? Y llega el Señor, los viste, porque como tenían vergüenza, porque supieron el bien y el mal, les dio vergüenza, entonces los vistió y dijo Jehová a Dios: y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alarguen su mano y tomen también el árbol de la vida y coman y vivan para siempre. Aquí está la muerte de ellos, espiritual, porque los aparta del árbol de la vida al cual nosotros tenemos acceso por Jesucristo, ¿ya? Y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrasen la tierra de que fue tomado, y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. O sea, ellos no pudieron más tocar el árbol de la vida, iban a morir. Pero no solamente iban a morir, sino que morir eternamente, porque no podían tocar el árbol de la vida. Acuérdense, el árbol de la vida es la que el Señor nos hace aptos, ¿no es cierto?, para ir, para vivir eternamente, juntamente con Cristo, ¿ya? Entonces ellos murieron
Ciertamente murieron porque así dijo Dios. Y el pecado no es que, comieron una fruta, pero ¿cómo va a ser tanto? Quisieron ser como Dios. Y ese pecado es tremendo. Y es el pecado que hoy día está de moda en el ser humano. Yo les voy a explicar luego. Pero vamos a Jesucristo, vamos por partes. Vamos a Jesucristo en Mateo 3. Vamos a leer Mateo 3 y vamos a leer. Entonces, ¿qué fue lo que el demonio le dijo a la mujer? Claro, no moriréis. O sea, ¿qué le dijo el Señor? El castigo es morir. ¿Qué es lo que le dijo Satanás a la mujer? No vas a morir. O sea, él niega lo que Dios dice. Y cuando tú le crees lo que Satanás dijo, entonces estás en serios problemas. Porque tú estás tomando el camino del enemigo. ¿Ya? Y vamos al bautismo de Jesucristo. Así, es bien rápido, es para seguir con este punto, que es súper importante que lo entendamos y por qué el mundo está haciendo lo que está haciendo hoy día. De eso se trata esto. Pero eso al final lo vamos a enrollar. ¿Ya? Lo vamos a dirigir en ese sentido la predica. Entonces dice 3.13, Mateo 3.13. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque sí conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Se abrieron los cielos. Dice, se rasgaron los cielos. Fue violento, no es una... Y eso quiero remarcarlo, yo sé que ustedes, todos los que están en esta iglesia hace tiempo, se lo he predicado como 100 veces, pero no importa, hay gente nueva, se rasgaron los cielos, igual como se usa la misma palabra que cuando se rompió el velo y cuando se rompían las piedras, porque cuando murió Jesucristo se rompían las piedras y saltaban las piedras por el terremoto que hubo. Esa violencia pasa cuando Él es bautizado. Se rasgan los cielos y se abren los cielos. Y se abren para siempre. ¿Ya? Nosotros tenemos los cielos abiertos en este momento. Dice, y Jesús después de ser bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, se posó sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, escuchen esto, este es mi Hijo, amado, en quien tengo complacencia. Entonces, vamos a la tentación, inmediatamente, ¿ya? En Mateo 4, versículo 1, después de estar en ayuna 40 días, ya aquí lo voy a leer. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aquí de nuevo aparece el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino al tentador y le dijo, si eres hijo de Dios. ¿Qué fue lo que le dijo Dios Padre? ¿Qué le dijo? He aquí mi hijo amado. ¿Qué le pone en duda el enemigo? Si eres hijo. Lo primero es lo que Dios Padre le acaba de asegurar. O sea, pasaron 40 días de ayuno, todo, pero ese era lo que Dios le dijo, tú eres mi hijo. ¿Qué significa? Que Dios le dijera que es su hijo. Todos sabemos que los hebreos, cuando declaran públicamente un hijo, quiere decir que ese hijo tiene los mismos poderes, es igual que hablar con el Padre, hablar con el Hijo. Tiene los mismos poderes, las mismas autoridad, todo lo que tenía el Padre se lo entrega a su Hijo. Eso significa. Entonces, ¿qué hace el diablo? Le pone en duda esa autoridad que el Padre le acababa de entregar cuando se fue bautizado. Y dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces le dice, ¿sabes qué? Si eres hijo de Dios, tú eres igual a Dios, haz que se conviertan estas piedras en pan. Y el Señor le dice, y él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero, ¿qué está escondido? ¿Por qué no quiso hacerlo el Señor? ¿Lo podía hacer? Sí lo podía hacer, porque si le había dado la autoridad de hijo, como es, ¿no es cierto?, la autoridad del Padre estaba en él, lo podía hacer. Pero ¿cuál era el problema?
¿Cuál es el problema, hermanos míos? Piénsenlo, medítenlo antes que lo diga yo. Para que aprendan, que el Espíritu Santo les hable. No. El problema era el siguiente. Cuando le dice que convierta la piedra, ¿no es cierto?, en pan, le está diciendo, haz tú tu voluntad. Y Jesucristo, en su humildad y mansedumbre, no hacía nada que el Padre no dijera que hiciera, ¿cierto? Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque si él hacía lo que él quería, se apartaba de Dios Padre y empezaba a ser el Dios. Y Dios es uno solo. No hay dos dioses. ¿Se dan cuenta lo importante de esto? Esto es revelación de Dios, hermanos míos. Esto ustedes no lo van a escuchar predicado en otra parte, porque es de verdad. Ese es el pecado. Él empezaba a ser otro Dios. Y son un solo Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. Dependen el uno del otro. No puede hacer nada sin que este otro no lo haya autorizado. ¿Y qué estaba haciendo el diablo aquí? Deja a tu Padre de lado. Hazlo tú, si tú tienes la autoridad. Pero Jesucristo no pisó el palito. No cayó. ¿Se dan cuenta, no? ¿Es revelador? ¿Esto lo habían escuchado antes? Nunca. Si viene directamente al Señor. Y por eso es tan importante entender esto, porque si tú no lo entiendes, tú vas a caer en ese pecado. Y la mayoría de la gente cae en ese pecado. Conocen al Señor, pero no lo pescan ni en bajada ni en subida, no lo pescan en todo el día y después, Señor, no, tú tienes que depender de Dios completamente, porque si no pasas a ser Dios y estás en serios problemas. Ya, en Juan 1, vamos a Juan 1, 9, vamos a hablar del Señor. Ahora nos toca a nosotros. Aquella luz, Juan 1, 9, ¿ya? No primera Juan capítulo 1, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Está hablando de Jesucristo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. O sea, Jesucristo no lo reconocieron como el que era, el Cristo. A los suyos vino, sobre todo los hebreos, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, todos los que creemos en Él y lo recibimos como nuestro Dios, como nuestro Señor y nuestro Salvador, tenemos el poder de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué significa eso, hermanos míos? Que nos da la misma autoridad que el Padre le dio a Él. Porque si yo soy hijo de Dios, paso a tener todos los atributos que tuvo Jesucristo en esta tierra. Porque así es. No somos hijos de segunda ni de tercera, somos hijos de Dios. Ese es nuestro poder. Por eso es potestad, porque hay un poder detrás de esto. ¿Claro? Ya. De los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y esto es fundamental, hermanos míos, porque tú no naciste, si tú crees en verdad en Jesucristo y tienes este poder y estás teniendo una relación con Dios, tú no naciste porque tu papá y tu mamá quisieron tenerte. Muchos de nosotros fuimos rechazados en el vientre, pero era voluntad de Dios y por eso estamos aquí. Es por voluntad de Dios. Y eso, para mí, es muy sanador para muchos que han sido rechazados por sus propios padres, en el vientre y después también. Pero ¿sabes qué? Hay un Padre que nunca te va a rechazar y que ha estado ahí siempre contigo. Y ese es Dios Padre. Siempre. Porque Él quiso que tú nacieras y tiene un plan tremendo para ti, para que tú lo cumplas y seas ese hijo amado en el cual Él se complace. Salud. Está bueno, ¿no? ¿Cierto? Es el Señor. Es el Señor, ya. Entonces, estaba en Juan 1, 9, 3, ¿cierto? Sino Dios. Ya terminamos. ¿Quedó claro? Entonces nosotros somos hijos de Dios, tenemos los mismos atributos que tiene Jesucristo cuando vino a esta tierra. Tenemos el mismo Espíritu Santo que vive en nosotros, el mismo que resucitó a Jesucristo, porque así dice la palabra, ¿ya?
Entonces vamos a Efesios para que veamos lo que somos nosotros. En Efesios, esto lo leí la semana pasada, pero la rescaté, porque es muy, muy, muy importante y si lo creemos, yo les voy a explicar qué es lo que pasa cuando no lo creemos. Efesios 4, 11. ¿Lo encontraron? Ya. Dice, y él mismo constituyó a unos, está hablando de Jesucristo, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No se rían de mi gallito. ¿Ya? Ya. Entonces, voy a leer de nuevo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿A fin? ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos. Nosotros somos los santos. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y miren lo que dice aquí. Esto hay que creerlo, hermanos, para que ocurra. Tú tienes que tener la fe y decir, esta palabra es mía, yo lo voy a hacer. Porque así dice la palabra, es para todos nosotros. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, o mujer, ¿no es cierto? Varón es general. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, vamos a ser igual, vamos a tener la plenitud de Cristo, igual al Señor Jesucristo. ¿Ves que no estoy hablando de ser? Aquí dice claramente eso. Pero ¿cuándo pasa esto? Cuando yo lo creo. Cuando yo tomo esa palabra, es mía y la cuido, porque es mía, porque es una promesa que Dios me dio y yo la voy a cumplir, porque es mía. Y yo tengo fe y todo lo que dice Dios es verdad y lo tengo que vivir. Pero tengo que poner mi parte en esto, mi pasión por esto, de decir, esto es mío y lo voy a hacer. Y el Señor, cuando ve un corazón dispuesto, lo va a hacer, lo va a hacer. Todo lo que nosotros creemos empieza a pasar en nosotros y estas promesas son tremendas. No hay nada que no podamos hacer. Nosotros fuimos creados, escúchenme esto, creados. Nosotros nacimos por voluntad de Dios para vivir una vida sobrenatural, una vida en lo imposible. Debemos buscar lo imposible para vivir en eso. Porque lo posible lo hace todo el mundo, pero los hijos de Dios viven en lo imposible. Fuimos llamados a hacer lo imposible, a vivir en lo imposible. Donde los doctores no pueden, nosotros podemos. Es así, hermanos míos. Donde el hombre no puede, nosotros podemos. Porque el poder de Dios fue entregado en nuestras manos. Así como hizo Cristo, que revolucionó el mundo cuando vino a esta tierra. Y digo, Juan 5, para que vean ustedes, aquí está el secreto, que nadie actúa por su cuenta. Quiero leer 3 cosas y rapidito quiero plasmar este punto, que nadie se puede creer Dios aquí. Nadie puede vivir, ¿cierto?, en sus propias voluntades. De eso se trata ser cristiano, vivir en la voluntad de Dios. Respondió entonces, Juan 5, 19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. O sea, Jesucristo dice, yo no hago nada que no vea hacer al Padre, yo no hago nada por mi cuenta, yo no soy otro Dios, soy el mismo Dios, soy uno con el Señor. ¿Se dan cuenta? Por eso son uno, porque Él no hacía nada. Es que saben que esto me lo reveló el Señor, me llegó a dar jaqueca cuando me lo reveló, porque esa es la razón por qué son uno. Porque si Cristo no hubiera dicho esto y hubiera actuado por su cuenta, serían 2 dioses, porque Él es Dios y Dios Padre, pero lo hace todo de acuerdo en comunión, en unión con su papá. Y por supuesto con su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que hacía los milagros. Entonces están los 3 en uno. Ahí está la Santísima Trinidad. Esa es la razón. ¿Ya? Y después dice, y cuando dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, está hablando también de nosotros que somos hijos. Por lo tanto, nosotros, los otros, como dicen algunos, nosotros no podemos hacer nada por nuestra cuenta. Nada, igual como dice Él. Si somos hijos, tenemos que hacer igual que Él. ¿Ya? Todo lo que vamos a hacer, Padre. ¿Cómo lo hacemos? Si no tenemos una relación con el Espíritu Santo. Porque lo que está Él diciendo aquí, porque tenía una relación íntima con el Espíritu Santo.
Él pasaba tiempo, oraba, sanaba enfermos y todo, y se apartaba a orar con su Padre, que está representado en la tierra con el Espíritu Santo, ¿cierto? Y después dice, Juan 16, 13. ¿Están entendiendo esto que es fundamental? ¿Es una revelación o no, hijo? ¿Sí? ¿Lo sabías todo esto? Ya, gloria a Dios por esto. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada, estoy leyendo, no, 16:13, perdón. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo también, cuando nos habla a nosotros, no habla lo que Él quiere. Habla lo que el Padre dice. Por lo tanto, actúa en unión, en comunión, en unidad con el Padre. Por lo tanto, no es otro Dios. Actúan juntos. Absolutamente de acuerdo. Lo que dice uno hace el otro, y lo que hace el otro es porque lo dijo. Entonces, son un solo Dios. Es una unidad. ¿Ya? Y nosotros somos parte de esa unidad. Por eso no nos podemos arrancar con los tarros. No podemos hacer lo que nosotros queremos. Tenemos que vivir en esa voluntad. Si queremos ser como Cristo, tenemos que vivir en esa voluntad. No lo que yo quiero, no lo que a mí me gusta. Y yo les recomiendo que sigan lo que Dios dice, porque Él sí sabe lo que a ti te gusta, sí sabe cómo apasionarte, sí sabe hacer tu vida feliz y llena de propósito. Dice, después que dice, y Él hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Está hablando Jesucristo, o sea, todo lo mío te lo va a hacer saber. O sea, no va a hablar nada por su cuenta, sino que lo que yo le diga va a hablar. Somos uno. ¿Se dan cuenta que nunca hay una separación? Yo esto lo había predicado, pero nunca lo había visto así, que son uno. Uno, ahí es que son uno, porque tienen que ser uno. Si no serían dos, y ya no es la Trinidad, no es un solo Dios, 3 personas. Sería cada persona, serían 3 dioses, si no hicieran esto. Y en Juan 14, 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Aquí está de nuevo. Nosotros no podemos hacer nada por nuestra cuenta. El Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y todo lo que nosotros debemos hacer. Por lo tanto, hermanos míos, si yo hago lo que yo quiero, ¿saben qué tengo que hacer? Dejar a Dios de lado, afuera. Y eso es que yo me creo Dios. Es el mismo pecado de Eva, es el mismo pecado que han hecho tantas personas, ¿no es cierto? Y el mismo pecado que hizo Satanás con la mentira. Y hoy día estamos enfrentando un mundo que el hombre es Dios. Porque yo decido quién soy. Si yo soy hombre y me creo mujer, todo el mundo me tiene que decir que yo soy mujer. Porque yo soy Dios y yo decido quién soy. Entonces estamos en la mentira misma, porque eso hizo Satanás. Instaurar la mentira. Dios dice, Jesucristo dice, cuando tú hablas mentira, de lo suyo hablo. Habla, porque Satanás es el padre de la mentira. Y por eso hoy día tenemos políticos que no les da asco mentir, porque ellos son dioses. Entonces ellos dicen una cosa primero y después hacen otra. Corruptos absolutamente, porque ellos son dioses. Y ellos deciden que hacer lo malo está bien y lo hacen. Y no tienen ninguna vergüenza. ¿Por qué? Porque son dioses. Han tomado el mismo lugar que es de Satanás. Y eso trae injusticia. Vean ustedes la justicia de hoy día en Chile. Los ladrones salen al otro día o en el mismo día. Y la gente decente, porque si tú te pasan un parte o andas sin documento, te quitan el auto, te llevan el auto todo el fin de semana y te friegan. Pero el que anda con metralleta sale en el mismo momento o al otro día. Los asesinos casi no pasan. Todos los ladrones en este país, no hay ningún ladrón
del gobierno en cárcel. Porque hoy día la mentira está de moda, porque todos son dioses. Hemos dejado a Dios afuera. Dejamos a Dios. No nos sometemos a nadie. Esa es nuestra sociedad hoy día. Y estas son estas ideologías. La ideología de género, estos adopciones homoparental, que los homosexuales pueden, porque ahora ellos son familia. No son familia, pero ellos dicen que son familia y nosotros tenemos que decir sí son familia. ¿Por qué? Porque la mentira, aunque Dios diga que una familia, y lo leí en Génesis, hizo hombre y mujer, eso es una familia, y ellos son los que van a fructificar. Entre dos hombres no puede haber un hijo, y por eso tienen que adoptar, porque no pueden fructificar, no pueden cumplir, para lo cual el Señor nos trajo a este mundo. Pero ellos se salen del plan y dicen que ellos son familia. Y nosotros tenemos que decirle que son familia, porque si no nos meten presos. Porque estamos yendo en contra de la ley, estamos haciendo una, ¿cómo es? Arbitral. ¿Perdón? Discriminación, esa es la palabra que se me olvidó. La discriminación arbitral, que es contra la ley. Entonces están haciendo leyes para que la mentira sea establecida en nuestro país. Por lo tanto, nuestro país va a ser un país completamente entregado al enemigo y a la injusticia. Porque cuando tú mientes, el que triunfa es la injusticia. Han llevado a un diputado a la comisión de ética en los diputados porque dijo que un hombre era hombre y no era mujer como él decía. Por decir la verdad. Eso quiere decir que nuestro país ya está sentado en la injusticia. Y por eso este punto tan importante, que nosotros tenemos que defender la verdad, cueste lo que cueste, porque estamos defendiendo y honrando a nuestro Dios. Y estamos honrando a la verdad. Y es por amor a esta gente, porque vivir en la mentira es muy doloroso. Toda esta gente que está mintiendo y que cree que está triunfando, las consecuencias de sus vidas son terribles. Por algo, la mayoría de los homosexuales se suicida antes, viven menos años. Es por amor a ellos, por cuidarlos, que estamos hablando de esto. Todas estas personas sufren muchísimo porque viven una mentira y el enemigo se encarga de hacerlos sufrir porque son esclavos del enemigo, esclavos de la mentira. La palabra dice, si tú pecas, eres esclavo de lo que haces. Eres esclavo del pecado. Y a eso vino Jesucristo. Jesucristo vino a liberarnos del pecado, a liberarnos de la mentira. Dice el Señor, la verdad te hará libre. Si tú vives en una mentira, estás preso de esa mentira. Vas a sufrir esa mentira. Es mentira que ellos son felices. No son felices. Yo no he conocido ni un homosexual que sea feliz. Ni uno. Aunque toda su familia esté a favor, mentira. Sus relaciones no duran más de 2 años, 3 años. Sus relaciones no son naturales, son contra naturaleza y sufren enfermedades por sus relaciones. Pasan enfermos. El SIDA en Chile es una pandemia. El 70% son homosexuales. ¿Cómo van a ser felices? Y nosotros estamos alentando eso. Hay algo en este mundo muy malo. Y escuchen esto, hermanos, por eso hay que ponerse en la camiseta. Hay algo muy malo que nos está llevando a la destrucción de nuestra sociedad. Para que no nazca más gente, para que no crezca más, porque estos que creen que saben, que Dios no es capaz de mantener el crecimiento y seguir manteniendo esta tierra viva, sin que colapse. Los científicos dicen, ya no puede más esta tierra, no podemos seguir creciendo. Y están destruyendo esta sociedad. Se han puesto todos de acuerdo, los que tienen plata y los que no. Y están usando a los comunistas y a las feministas y a todos estos movimientos para destruir la sociedad, para que no crezcamos. Pero hay intereses grandes, mucho billete para hacer todo lo que están haciendo. Para decir que la mentira es verdad
y que la verdad es mentira. Así que debemos parar esto nosotros. Pero necesitamos una relación con Dios. No podemos hacerlo en nuestras fuerzas. No puedo hacer lo que yo quiero. Tenemos que ser guiados por Dios como uno solo, porque ahí vamos a cambiar este mundo. Si somos uno con el Señor y tenemos esta relación con el Espíritu Santo, vamos a ser luz y sal de este mundo como Dios nos manda a ser. Y vamos a vencer. Porque la victoria está escrita. Aquí en Apocalipsis está escrita. Jesucristo va a romper la injusticia, va a derrotar la injusticia con la verdad. Es una victoria cierta. Ahora, ¿a quién va a usar? A sus hijos, nosotros. Por lo tanto, podemos participar o quedarnos afuera. Pero no vas a dejar de ser afectado. Porque por mucho que tú te quedas afuera y no te metas, te va a afectar a ti, a tus hijos, a esta sociedad. Nos va a perseguir a los que digan la verdad, a los que se opongan a la mentira, a los que se opongan a la perversión. Que quieran enseñarle a nuestros hijos desde los 4 años a ser lo que ellos quieren ser y no lo que Dios decidió que fueran, hombre o mujer. Eso no lo vamos a permitir. Así que, pero necesitamos al Señor, no podemos nosotros contra este tremendo mover del mundo, porque es mundial, para poder vencer esta mentira. Pero tenemos claro cuál es el pecado. Es el pecado tan antiguo como el pecado de Adán y Eva. Ellos se creyeron dioses y dejaron a Dios de lado. Entonces Dios le dijo, ¿no quieren estar conmigo? Los echó. Y ahí vino la maldición. Y la maldición que solamente Cristo pudo devolvernos a nosotros nuestro estatus de hijos de Dios. Gracias a su sacrificio, gracias a su vida santa, sin pecado, pudo devolvernos a nosotros la posibilidad de ser partícipe de este reino maravilloso que es el reino de Dios. Así que yo los invito a ser de verdad, a dejar de vivir en sus propias vidas y empezar a pedirle al Señor qué quieres que haga para ti y entregarle las riendas al que todo lo sabe y al que todo lo puede. Dios es inmutable, hermanos míos. Dios no cambia. Dios tiene todo el poder. Él reina y gobierna todo el mundo y mucho más que eso. Por lo tanto, ustedes no pueden perderse esta oportunidad de ser del ejército vencedor. Que no vamos a matar porque el Señor se va a encargar de todo eso. No necesitamos armas, es con el Espíritu Santo, es con el poder de la fuerza de Dios, no con nuestra fuerza. Así que yo lo invito a tomar en serio esto. Estamos en un momento tremendo de nuestra sociedad que nos necesita iglesias de verdad. Todos esos pastores que creen que el Espíritu Santo no funciona, yo los invito a que empiecen a tener una relación con Él, porque lo que están haciendo esos pastores están siendo Dios para esa gente que está en sus congregaciones. Ellos están haciendo Dios y la gente los admira a ellos cuando debieran admirar al Señor, al Espíritu Santo. Porque nosotros no podemos hacer nada sin el Señor. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada, y así lo dice Jesucristo. Y así fue Él, y así fue el Espíritu Santo, y así es el Espíritu Santo. No hace nada que no le diga a Dios que tenga que hacer. Amén. Entonces nosotros también tenemos que depender de Dios. Ese es el secreto. Pero no es una dependencia para estar triste, todo lo contrario. El plan de Dios para cada una de nuestras vidas, y escuchen esto, no se distraigan, el plan que tiene para ti es maravilloso, es tremendo, porque es el plan de Dios. Dios no tiene planes chicos, no tiene planes aburridos, tiene planes que realmente nos apasionan. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como dije hace poco rato, creer, esta palabra es mía, yo soy hijo de Dios, tengo todo lo que necesito para hacer lo que Dios me diga. Porque Él no te va a poner en una guerra que vas a perder. Él te va a preparar para que tú ganes siempre. Amén. Amén. Entonces va a depender de nuestra obediencia. No desobedecer más, de nuestra obediencia. Estamos en tiempos muy complicados, estamos en los últimos tiempos, donde la mentira es verdad. Estos son los últimos tiempos, hermanos míos. Yo sé que mucho tiempo estaban diciendo los últimos tiempos, pero nunca había habido tanta maldad
junta en contra de los niños, sobre todo los niños, los abortos en Chile. Esto nunca había pasado, que estemos asesinando a los niños en el vientre. Ese holocausto no había pasado en nuestro país. Y toda la mentira que significa sexualizar a nuestros niños es un ataque contra los niños. Vean, ¿qué hacía siempre cuando nació Jesucristo? Mataron a los niños para tratar de matarlo a él. Cuando nació Moisés, mataron a los niños. Y por eso Moisés tuvo que crecer, ¿no es cierto?, con la hija del faraón. Siempre el ataque es hacia los niños, porque ese es el futuro. Y si nosotros no los defendemos, que no se pueden defender, ¿quién los va a defender? El Señor nos entregó este poder para defender a los débiles, a los que no tienen voz. Así que hablemos, hagamos lo que tengamos que hacer, porque es en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, que hacemos todo. Amén.